Estamos en el segundo vídeo de mi videoblog y hoy vamos a hablar un poco, a tener una conversación sobre la motivación, cómo podemos mantenerla o no mantenerla, así que vamos a ello. Héctor, yo estoy muy desmotivada. Tengo a una persona que tiene la capacidad suficiente como para darme el primer paso a salir de la depresión, de la desmotivación, del derrotismo, de la apatía. O sea, si alguien se acerca a ti y te dice, mira Héctor, estoy fatal, no tengo ganas de hacer nada, no encuentro sentido a mi vida, esto no sé qué hacer con esto, con mi vida, ¿qué primer paso daría en el que sí que notaría el cambio? Porque ya sé que hay muchas terapias por ahí, ya sé que hay muchas cosas que tomar, muchas cosas que hacer, pero he probado ya de todo y la verdad, no sé qué hacer. Yo a esta persona lo que le diría es que realmente le pasan tantas cosas que no sabe qué es lo que le está pasando, que concretara qué es lo que le está pasando. Porque como tú me has preguntado, hay mucha gente que no, es que estoy fatal, es que no sé por dónde tirar, estoy perdido, me siento desmotivado. Eso es un cúmulo de cosas, entonces es una bola muy grande. Si buscas concretar qué te está pasando, lo que vas a hacer es hacer ese cúmulo más pequeño y vas a ir a algo que realmente te esté afectando y que puedas solucionar, porque tú tienes un cúmulo, una nube, donde ves todo muy negro, pero no sabes por dónde empezar a solucionar ese cúmulo de cosas que te está pasando y te lleva a esa situación. Entonces lo que le diría es concreta. Cuando concretas, minimizas, y cuando minimizas, alivias. Siempre que tenemos tanto lío dentro, no necesita realmente solo de mí. Hablar con otra persona se va a exponer todo. Lo que necesita es plasmar afuera todo lo que está por nuestra cabeza, nos hace un lío. Entonces, si nosotros tenemos todo el barullo en la mente desorganizado, al plasmarlo, hablándolo con otra persona, se puede ir colocando todo y viendo lo que está pasando realmente. De algo abstracto, solemos estar muy mal por cosas muy abstractas y hablando uno con otra persona se empieza a plasmar la información y se empieza a reflejar en la otra persona. Cuando tiene una conversación contigo te aporta información sobre lo tuyo, entonces las piezas del puzzle empiezan a encajar y se va haciendo la forma y entonces puedes verlo. Puedes verlo y el cambio sería mi cambio de percepción, ¿no? Porque el mundo es como yo veo que es. Eso es. Entonces, si yo lo estoy viendo negro porque estoy pasando por una falta de motivación, por una desgana, por una depresión o por estrés, necesito empezar a estructurar y el cambio en realidad es cuando consigo cambiar mi percepción sobre aquello que creo que me ocurre, porque yo creo que me ocurre algo, pero es una creencia, es una percepción. En el momento en que cambio mis creencias, puedo cambiar mi estado de ánimo, ¿no? Todo es percepción, la percepción no es todo. Y hablar con otra persona, como te he dicho, te ayuda a cambiar la percepción que tienes. Porque tú tienes una información y la otra persona tiene otra información. Entonces, si te ayuda a dar la vuelta a esa creencia, hablar con el otro, puedes dejar de ver desde tu parte para empezar a ver desde otra parte que quizá se vea un poco todo desde más arriba y obtengas otra perspectiva. Claro, y ahí para mover esa creencia sí que tendríamos que ir al peso de la emoción, ¿no? Porque la creencia está soportada en una emoción, sí, para ti es muy fácil verlo así, pero yo es que me siento muy mal, ¿no? Empieza a decir la persona, no tengo ganas, mira, me gustaría ir al gimnasio, pero de verdad es que me faltan las fuerzas. Lo peor de todo es que todo lo que está diciendo son excusas para no hacer lo que realmente debería de hacer. Vale, muy bien, sí, o sea, porque tenemos miedo de hacerlo. Claro, eso es, miedo o pereza o esfuerzo. Siempre nos estamos moviendo en... La mente intenta siempre mantenerte en tu zona de confort.
Y entonces, para crearte un muro en tu zona de confort, te ponen 100.000 excusas, 100.000 miedos y 100.000 mentiras que te crea la mente para reforzar que no salgas de ahí y mantenerte a salvo. Entonces, ¿la mente estaría generando mi emoción o mi emoción estaría generando esos pensamientos? ¿O son ambas cosas a la vez? O sea, a lo mejor tengo una emoción ahí estancada que ya se ha convertido en mi motor y es el que me mueve, ¿no? Y es el que me genera. La emoción es la que crea el impacto en nuestra realidad. Entonces, la creencia es la que nos genera esa emoción. De hecho, si tú quieres generar una emoción, solo tienes que empezar a pensar en algo que te cree esa emoción. Por ejemplo, imagínate, yo quiero sentir ahora mismo amor. Me pongo a recordar en este momento a una situación en la que yo he sentido amor, sí, claro. y empiezo a crear una emoción de amor. Entonces, ¿qué es primero? ¿La creencia o la emoción? ¿Cuál es lo que me está limitando? Yo creo que es la creencia. La emoción viene después. Lo que tengo instalado es la creencia, y esa creencia es el programa que yo tengo en la cabeza, la percepción, el cristal desde el cual estoy mirando la vida, y ese color con el que yo miro la vida y la veo de ese color es el que me está creando luego la emoción que estoy sintiendo. ¿Cómo cambias la creencia? Si crees que tienes miedo a hablar en público, habla en público. O sea, que el miedo hay que superar. El miedo no se puede esconder debajo de ningún sitio, ni se puede instalar, desinstalar el miedo. ¿Cómo? Al fuego con el fuego. Sí, así es. ¿Tienes miedo a hablar en público? Vete a la plaza de tu pueblo y da un meeting. Te pueden contar 1000 historias, puedes ir a hacer 1000 cursos sobre cómo desinstalar una creencia, sobre cómo vencer los miedos. Teoría, curso, cuando lo único que tienes que hacer es coger y hacer lo que te da miedo. Hacerlo más. Y al principio pasamos el mismo proceso todos, estamos acojonados. O sea que sería, tomo conciencia de que tengo ese miedo y cuando siento ese miedo le gestiono y le digo, vale, ya sé que estás aquí, te reconozco, pero solo es una emoción que puedo superar y que ahora mismo me está limitando muchísimo. Tú date cuenta cuánto te puede limitar una emoción y a dónde te puede llevar. Te puede poner en lo más bajo, o sea, dejamos de reconocer nuestro propio poder, perdemos todo nuestro poder ante una emoción de control, de miedo. Entonces, cosas prácticas. ¿Alguien? Práctica. Tú en el momento que tienes una creencia limitante, lo que te hace es crear una cadena de pensamientos. Sobrepiensas. Te crea un círculo de pensamientos con una creencia en el miedo. Entonces no estás teniendo solo una creencia, no te están limitando solo una creencia, te están limitando 600 pensamientos asociados a esa creencia. ¿Qué hay que hacer? Primero, parar la mente, o no hacer caso, ser observador. Observas la mente, ves los 600 pensamientos que estás teniendo e identificarlo con la creencia que es lo que crea todo eso. Está creando toda esa nube en tu cabeza sobre la que luego te estás moviendo en la vida. Entonces, ¿cómo rompes eso? Y primero lo que tienes que hacer es salir de todos esos pensamientos, que es lo que he dicho antes, de algo abstracto, que es todos los pensamientos que se han creado en tu mente locos y te vienen todos los días, vas a lo concreto, localizas esa creencia y ya solo tienes que hacer lo contrario de lo que estás pensando. Si mi miedo es algo irracional, porque es siempre irracional, no tiene sentido, el miedo que estás teniendo puede haber sido por un trauma, pero suele ser algo irracional. Por ejemplo, lo que estoy diciendo, si tú tienes miedo a hablar en público, a exponerte, porque tú en tu cabeza se ha creado miles de pensamientos, me van a juzgar, van a pensar que soy un idiota, van a pensar que soy retrasado, es que qué va a decir ese, y es que lo hago muy mal, porque cuando me pongo así, mira, es que me trago, ves, es que no ves que me trago. Todo eso es la nube que se ha creado alrededor de ti, pero la creencia es que tienes un miedo más potente. O sea, la creencia fundamental es que es irracional. Ya. Es el miedo realmente a exponerte. Si vamos a la biología, es el miedo a no ser aceptado por la manada. Y eso aquí se llama juicio. El no ser aceptado por la manada. Siempre el que dirán es lo que más limita a la gente. Relacionado también con el miedo a la supervivencia, que siempre está ahí controlándonos, ¿verdad? Eso es, siempre. Siempre va a estar llevándote o al placer o al dolor, y si esto me genera dolor, pues no lo hago, ¿no? Sí. Y huyo de ello, intento irme a mi zona de confort y busco 1000 excusas
para no hacerlo. Excusas. Pero Siempre. claro, pero eso nos está limitando. Totalmente. O sea, vivimos limitados por excusas absurdas. Y tú eliges creértelas. Vaya. Es lo peor de todo es que elegimos creernos todas esas excusas y ver que es verdad. Si yo, por ejemplo, seguimos con el ejemplo, tengo miedo a qué va a decir la gente de mí, yo me estoy creyendo, estoy creando una realidad, porque lo que crees se crea allá afuera. Sí, claro, aunque sea una invención de tu cabeza de mierda que está pensando 600 pensamientos que no tienen ningún fundamento, para ti son reales. Entonces, ¿qué pasa? Que muy posiblemente sea realidad para ti y entres en un bucle donde esa creencia se reafirme constantemente. Porque yo, si tengo miedo a hablar en público, mis pensamientos nube están diciéndome que lo hago fatal, que me trago, que... Si yo empiezo a hablar en público y decido vencer ese miedo, se va a reflejar afuera. Va a haber una persona que me diga, algo que me chinche. Sí, te meten el dedo en el ojo. Pero la llaga, realmente no es más que el reflejo. Pero lo estás atrayendo tú porque tienes que pasar la prueba de superar eso. Hay que pasar ese primer paso. Para superar una creencia que tenemos limitante, ya tenemos dos cosas. Lo primero, detectarla. Lo segundo, lanzarte a por ella. Y saber cuando... O sea, si tú sabes que para vencer esa creencia o ese límite va a haber unas cosas que van a pasar, te sientes más seguro en el camino. Ese ha sido tu propio proceso, ¿no? Esas son... Claro, yo hablo desde mi experiencia. No estoy diciendo la verdad, yo no tengo la verdad absoluta de nada. Estoy diciendo cómo me siento yo al vivir las cosas, porque no puedo hablar de otra manera que desde mi propia experiencia. Así que, dos cosas concretas para no ser tan abstractos, porque a mí tampoco me gusta el abstractismo. Cuando tienes la creencia, ponte a hacerlo. No hay otra manera, no busques otra. Solo no escuches, no sobrepienses, no elimina toda la mierda que viene asociada a esa creencia y ponte a hacerlo. Y cuando te pones a hacerlo, vas a reflejar los miedos, toda la basura que tenías tú en tu mente se va a reflejar en la realidad. Pero sabes que eso va a pasar. Entonces, en cuanto empieza a pasar, reconócelo. Cuando reconoces esos procesos que están pasando, sabes que va a pasar, te sientes seguro y evitas el huir, porque tu mente solo quiere huir, salvarte la vida, porque está pasando miedo. Entonces, empiezas a observarlos y los reconoces como parte del proceso y dices, voy bien, estoy venciendo mi miedo, ¿no? Sí, me estoy superando. Me estoy superando, estoy progresando. Claro, eso es de lo que se tiene que dar cuenta una persona, pero de lo que gana, si ¿no? no das ese paso, si tú intentas esa creencia, eliminarla con cualquier técnica, con cualquier chorrada que intentes hacer, externo, que magia no existe. Hazlo. No hay otra manera. No, deja de buscar porque es que son excusas. Sigues en las excusas, sigues metido en el miedo que te da hacerlo y lo único que haces es intentar bordear siempre el no hacerlo, el no hacer. Y nos quedamos en el mismo sitio. Nos quedamos limitados, nos quedamos bloqueados y cada vez peor porque el inconsciente no entiende que tú, sabiendo algo, no evoluciones y no saques de ti, ¿no? ¿Qué dices? Cada vez peor. Efectivamente. Vas acumulando miedo. Estás acumulando miedo y ese miedo te está produciendo dolor. Vas acumulando dolor, realmente. Lo que estás echando en tu mochila es dolor. El dolor a no superar esos miedos. El dolor a procrastinar, y a sentirte inferior, ¿verdad? Y a sentirte limitado. Sí. Y a sentir que no te expandes, que no creces. Ya tienes dos problemas. Uno, la creencia que no estás superando. Y dos, todo el dolor que estás acumulando en tu mochila. Claro, el dolor te haces daño. Te haces daño a ti mismo. Te haces daño a ti mismo porque te estás frenando. Hay una cosa que necesitamos constantemente para sentirnos plenos, bajo mi punto de vista, y es sentir que estamos progresando. Sentir que avanzamos. Somos como agua. Tienes que sentir que constantemente estás fluyendo. En el momento que te sientes estancado y te pones a pensar, no haces, estás siendo agua estancada y no estás fluyendo como la vida. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a sentir dolor. ¿Por qué? Porque el amor que tú tienes dentro no se está manifestando, no estás dejando que salga afuera. No está fluyendo. Y cuando esa energía se retiene es como que se choca contra un muro. Y ya es
Cuando el problema se va haciendo más gordo, te sientes peor, te estás sientes dejando de desmotivado. ser tú mismo. No estás siendo. No estás siendo tú mismo. O sea, si una persona intenta expresarse tal y como es y ve que tiene esos miedos a encontrarse con los bloqueos, a que le rechacen, a generar dolor en su vida, pero al final, si estás siendo tú mismo, estás ganando. Siempre. Cuando no estás ganando es cuando estás dejando de ser tú mismo y estás entrando en lo que los demás esperan de ti o lo que los demás quieren de ti o lo que te crees que la vida te... Estás viviendo en un puto molde. Ya, sí. Y en la caja. Estás viviendo en la caja. En la caja. En la caja de la perdición, ¿no? Te pierdes, ya no sabes en qué camino estás, ni vamos, te buscas y dices, ¿dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Y para qué de todo esto? ¿No? Que a lo mejor ese desastre es bueno llegar a vivirle, o sea, llegas a un punto, ¿no?, en que naces de tus cenizas. Entonces, todos tenemos que pasar por esa desestructuración de esquemas y ir a no me puedo apoyar en nada. No hay nada externo en lo que me pueda apoyar, no hay nadie que me pueda sacar de donde estoy, tengo que ser yo. Entonces, si tengo que ser yo, tengo que ver que estoy avanzando, pero en la relación conmigo mismo, en sentirme más libre, ¿no? Eso es, para sentirte libre, creo que te tienes que sentir ridículo. Sí. Cuando realmente es lo que tú dices, o sea, ya no solo tu creencia y tus miedos, sino que el círculo que te rodea y la imagen que tú te has creado de ti mismo te están limitando constantemente, porque si te sales de ahí vas a sentir incómodo, te vas a sentir incómodo y vas a sentir miedo otra vez. Entonces rápidamente te vuelves otra vez a la máscara y al personaje con el que estás viviendo. A la aprobación, ¿no? A la aprobación, a sentirte aprobado por la manada. Entonces, cuando empiezas a ser tú mismo, siempre te vas a sentir ridículo, porque el resto va a ver que haces cosas que antes no estabas haciendo o eres de una forma de la que antes no eras. Y se sienten incómodos los demás. Ahora ya no te sientes incómodo tú, ahora se sienten incómodos los demás porque... Sí, o sea, que seas tú mismo al resto de la gente con el que te rodeas. Le rompen las estructuras, pero bueno, eso es una ayuda, que venga alguien a rompernos las estructuras. Por favor, finamente, que no nos hagan mucho daño, bueno, sí, pero que nos ayuden a salir de la rutina, de lo que debe de ser, de lo que tiene que ser, y por favor, originalidad, ¿no? Ya es hora de mostrar una originalidad. Pero claro, ahí está el instinto de supervivencia de nuevo, diciendo, si soy original, no gano para comer. Sí. O sea, y ahí es cuando viene, vale, pero estoy avanzando. Entonces, si yo en mi vida estoy avanzando, la prosperidad tiene que avanzar conmigo, es imposible que no avance. Cuando llegas a ese punto, mucha gente se pregunta cómo puede trabajar su amor propio. Ese es el punto. Trabajar tu amor propio es dejar de ser lo que otros quieren que seas para comenzar a ser lo que tú eres. Perfecto. Eso es trabajar tu amor propio y te vas a sentir ridículo. Y la gente te va a decir que qué estás haciendo. Y como tienes miedo, se van a reflejar afuera. Sí. Pero trabajar tu amor propio es no hacer caso a nada de eso. Aquí estaríamos en un periodo de transición, ¿verdad? O sea, tampoco para la persona que supera los miedos y avanza, a veces mostramos o muestran esa imagen de que qué bien te va la vida, qué feliz eres, pero en realidad internamente estás muriendo a lo que fuiste. O sea, tampoco es fácil trascenderte porque eras algo que has decidido dejar de ser. ¿Por qué? Porque has visto claramente que te limitaba, que no te permitía ser libre y que no ganabas con ello. Entonces, ese periodo de transición en el que estás en un lado y en otro, en el que veo lo que debo de hacer pero todavía no lo hago, ahí tendríamos que meter buenos hábitos, ¿no, Héctor? O sea... Es muy importante, almohadilla, hábitos, chavales. Cuando eres como un recién nacido, estás naciendo a ser realmente lo que has venido a ser. O estás autodescubriendo. Estás autodescubriéndote, estás en pañales, como quien dice. Es algo gracioso porque tú sientes que ese es el auténtico tú, sí, pero realmente
cuando eres el auténtico tú, te redescubres en cada momento. No, estás teniendo actitudes o vas por caminos que no conocías de ti. Originales. Y te sientes a la vez ridículo e incómodo. Claro, porque eres nuevo en ello. Claro, eso es. Entonces, para no volverte atrás, porque es muy fácil y la gente seguro que en ese bucle ha estado muchas veces en el que das un paso para adelante y 5 para atrás porque da cosa, porque da cosa. Da vértigo, da vértigo. Y ya no es cosa nuestra, es cuestión de supervivencia. Tu mente está buscando claro. peligro y quiere salvarte otra vez y quieto aquí, quieto en tu caja, no salgas de ahí. Entonces, una herramienta, una escalera para seguir caminando, agarrándote a algo, es empezar a crear hábitos nuevos que potencien la nueva forma de la que estás siendo y que la refuercen. Entonces, la frase "yo soy así" es la peor excusa que ha inventado el ser humano para seguir en su zona de confort, incluso aunque esta no te beneficie, porque ya hemos dicho que está creando dolor dentro de ti. Sí. Entonces, ahí es la importancia de los hábitos a la hora de adquirir o de tener tus nuevos atributos de lo que realmente eres tú y reforzarlos. Porque, como tú has dicho antes y como dice Tony Robbins, vivimos en el placer y en el dolor. Entonces, tienes que buscar en esa nueva forma de ser que tú estás teniendo, en esas nuevas experiencias, gente que le haya sido positivo en su vida, tan positivo que le haya llevado a triunfar. Sí. Gente que, porque tú estás empezando a ser de esa manera, pero ha habido otra gente que ya lo ha sido y que ha sido muy constante toda su vida siendo de esa manera y le ha llevado a triunfar. Entonces, como tú estás sintiendo miedo, estás sintiendo dolor por ser de esa nueva manera porque te produce ridiculez, incomodez, te estás sintiendo perdido, tienes que poner cosas positivas y esas cosas positivas lo ponen los hábitos. Entonces, un hábito, por ejemplo, es cada vez que te encuentres en una nueva situación que te sea incómoda o te produzca esa sensación de rareza, pues es buscar... De inseguridad, Cada vez que consigas ser de esta manera nueva, es celebrarlo. Celebrarlo, reconocerte que ha sido de esta manera, que te está siendo positivo, ver siempre lo positivo. Cuando quieres adiestrar a un perro, le das una galletita cuando te da la pata y lo mismo tienes que hacer contigo mismo. Sí. Entonces, a fin de cuentas hay que ser prácticos, ¿no? Y lo que el inconsciente recoja... La gente no valora lo que tiene que valorar el poder de la mente. Y el poder de la mente humana... Es que no nos han enseñado. No nos han enseñado. Nos han enseñado a fijarnos en lo malo, en lo que no tenemos, en lo que no debemos de hacer, en los errores, en lo que hay que corregir. O sea, nos han educado de una manera que así estamos. Reeducación, bueno, pues tengo que desinstalar y volver a instalar. ¿Cómo? Ampliando nuestra conciencia. Tenemos que hacernos más conscientes, observándonos, por favor, sin juicios. Sin juicios. Con los juicios no llegamos lejos, no llegamos a ninguna parte, no hay avance. Tenemos que liberarnos primero de los juicios. Entonces, hábitos. Nada más despertarte por la mañana, hay que cambiar el hábito, porque claro, como me levanto ya chucu, ¿no? Con el lío de siempre en la cabeza y le tengo que callar. Yo ya he subido cosas a mis redes sociales del hábito que hago por la mañana. Y creo que es el momento más importante porque le veo el más vulnerable. Cuando te levantas, tu cuerpo está en un estado depresivo porque vienes de toda la noche durmiendo y el ánimo que tienes, tu cuerpo está medio dormido y tiende a generarte pensamientos de mierda. O de miedo. Simplemente cuando te suena una alarma ya solo quieres seguir en la cama porque no sé qué... Es el momento clave, yo creo, para cambiar. Yo creo que sí, es un momento en el que como que la mente, nada más despertarte, quiere dirigirte hacia las preocupaciones, hacia la química. Es un buen momento como para cambiar la química del cuerpo, ¿no? Sí, porque tu cabeza has estado viviendo de cierta manera y tiene las autopistas hechas. Las autopistas neurales, tus asociaciones... Sí, los caminos. Tiene caminos, tus asociaciones, tus caminos ya están hechos. Entonces, nada más te despiertas, tú todavía no eres el dueño real de tus pensamientos. Se están ejecutando de manera automática. Entonces, esas autopistas te van a llevar a quien has estado siendo siempre y te van a llevar a hacer la misma mierda que has estado haciendo siempre.
Entonces es el momento de, justo cuando te levantas, de, aquí, ahora, Cambio la dirección. aquí ahora mando yo. Cambio la dirección. Yo me creía que mandaba, pero eso me ha jodido. Sí, Y la realidad he cambiado, nuestra, he cambiado la perspectiva. Decíamos antes, todo es cuestión de cambiar la perspectiva, el enfoque, y ahora quiero enfocar hacia otro lado. Entonces yo cuando me levanto tengo la linterna puesta en la misma mierda de siempre, y entonces lo que hago es la doy la vuelta y la digo, no, ahora quiero enfocarme en esto. Y es importante el foco, estar enfocado, redirigir constantemente, porque se va. No, redirijo. Y ahí es cuando tienes que ser constante. Yo ahí añadiría algo espiritual, y es reconocer que pertenecemos a una inteligencia superior. O sea, nada más despertarte, darte cuenta de que no estás solo, que co-creas con una inteligencia superior que siempre responde a lo que tú crees y a lo que tú sientes. Si crees que no puedes, te va a dar la razón. Si crees que puedes, te va a dar la razón. Entonces, voy a creer que puedo, pero siempre sintiéndome como respaldado por una inteligencia superior que a lo mejor lo que no hemos aprendido es a movernos en esa inteligencia, ¿no? Sí, porque tú lo has llamado espiritual, pero yo creo que cada vez más gente ya se da cuenta de que es físico también. De que todo lo que tienes en tu cabeza se plasma aquí en la pantalla. Cada vez hay más gente que ya sabe que crea su realidad. Estamos autorreconociendo que somos creadores de realidades. Sí. Porque cada vez es más evidente, ¿eh? Ya no tanto la creencia espiritual de que si tenemos un espíritu, un alma, que si nos reencarnamos. No, dejando ya esa parte más mística, cada vez somos más conscientes de que sí realmente creamos nuestra realidad. Somos proyectores de aquello que tenemos en nuestra mente y se plasma y se crea. Lo que ocurre es que pensamos a veces, no, si yo soy muy positivo, si yo tengo pensamientos positivos, si yo trabajo la tal y los resultados son malos. Entonces ahí es donde tendríamos que darnos cuenta de que hay algo en el inconsciente que nos está traicionando. Ahí es cuando nos damos cuenta de que el libro del secreto era una puta mierda. Que hay... y que si no cambias la emoción no puedes crear, porque se crea desde el corazón. Creación, manos, hay que ser corazón, hacemos. Hay que ser optimistas. Sí. Hay que ser optimistas, pero acompáñalo con actos. Claro. No se puede ser un optimista que no hace. Y ahí en los actos es donde vas a ver si tienes bloqueos inconscientes o no. Eso es. Porque si no actúas, y todo es teoría, pero luego en lo que nos tenemos que dar cuenta es en nuestros resultados. Sí. ¿Cuándo has notado mayores resultados? Cuando has empezado a practicar los hábitos, cuando has trabajado tu transgeneracional, ¿cuál ha sido el detonante fuerte? Yo he sido un optimista de mierda que no hacía nada. Eso es tomar conciencia. He sido un optimista de mierda que no hacía nada. Sin juicio. Y me di cuenta de que estaba siempre en la misma... rutina. Puta basura. La misma rutina. En la misma mierda. ¿Y entonces te pusiste serio contigo? ¿O qué? Dijiste un día... Yo reconocía que somos creadores de realidades, pero me di cuenta de que vivimos en un mundo de acción. Y que por mucha mente que quieras trabajar, si en esta realidad no haces, no va a aparecer nada delante tuyo. Oye, y ahora que lo dices, fíjate, en tu cuerpo, a la hora de trabajar tu cuerpo, es así, ¿no? O sea, es así, tú puedes pensar que tienes un buen músculo, que estás genial, que tal, pero si no haces y no subes las pesas... Tal cual. ¿No? Tal cual. Entonces el cerebro sería igual, ¿no? Es absolutamente igual. Se podría aplicar eso así, tal cual. O sea, yo trabajo el brazo, entonces tengo brazo porque tengo que levantar esa pesa. Entonces, si quiero cambiar mi mente, si reconozco que no me está yendo bien con los pensamientos que tengo y con las creencias que tengo y con los sentimientos que tengo, o sea, tengo que trabajar otra cosa, pero trabajarla. Porque yo en este campo, en lo que dices tú, lo veo con mucha gente que... realmente fue lo que me pasó a mí. Y es, tú quieres algo, porque yo quería ser feliz, y yo quería ser dueño de mis pensamientos, y era optimista, y trabajaba mis hábitos mentales. ¿Quieres algo?
haces, pones intención en conseguirlo, pero realmente no quieres esforzarte para conseguirlo porque lo que estás haciendo ahora a corto plazo te produce más placer que tener que conseguir eso a largo plazo. O sea, querías llegar a la cima sin andar el camino. Quiero decir, tú te ves en la cima, te imaginas que sí, pero dices, jolín, cualquiera subía hasta ahí. Esa es la mentira del optimismo, tal cual lo acabas de decir. Imagínate que estás en la cima, que como no andes, no vas a llegar en tu puta vida. Tienes que dar el paso cada día y cada momento. O sea, tú has sido una persona de mucho conocimiento, has sido una persona inteligente, Héctor, pero te faltaba la acción. Eso es. O sea, es lo que decimos, ¿no? Yo quiero tener un muy buen cuerpo, quiero estar delgada, pero no hago nada para estarlo o para tener este cuerpo. Pero entonces, la cuestión que yo he reconocido ahí es ¿por qué? ¿Por qué no hacía? Y entonces, cuando empecé allá a preguntarme qué era lo que me estaba manteniendo ahí, empiezas a ver lo que te he dicho, que vivimos en una sociedad donde siempre nos recompensan con placer al instante. Si te das cuenta, tenemos comida rápida en el McDonald's al instante. Tenemos teléfonos con el que yo me comunico contigo al instante. Tenemos Amazon, eBay y miles de tiendas online donde yo puedo comprar y gastarme 10.000 euros en un clic. Todo eso... Y te lo llevan al día siguiente a casa. Todo eso te está produciendo placer instantáneo. Entonces, conseguir llegar a la cima de la montaña sé que me va a costar y me va a producir sufrimiento paso a paso. Al principio mucho más. Sí, al principio muchísimo más entrenados. Porque estabas acostumbrado a vivir en lo de antes, es lo que hemos hablado ya. En el confort. Hemos hablado antes. Sí, vamos a sintetizar. Entonces, yo si cierro los ojos y me veo arriba de la montaña, digo, imagínate, la persona que vas a ser dentro de 20 o 30 años. Con 40 o 50 años, 60 años, si cierras los ojos y miras atrás y ves que no has andado nada, Uf. Es una mierda. Sí, muy mal. Ahora vuelves al presente, ves que te estás entregando al placer a corto plazo porque te importa una mierda el tío ese de 60 años que acabas de ver ahora. Tú eres ese también. Sí, claro. No solemos pensar, ese vamos a ser nosotros. Sí. No lo vemos. No. Aquí no lo vemos. No solemos ver que vamos a ser ese dentro de 60 años y seguimos entregados al placer a corto plazo. Sí. Y el esto que me cuesta, pues sigo sin hacerlo. Y eso es lo que me pasaba a mí. No reconocía que yo iba a ser este que estoy siendo hoy. Yo tenía 20 años, ahora tengo 30, pero yo con 20 años me importaba una puta mierda el tío que está siendo en este momento yo. No. Porque no, lo veía súper lejano, pero ahora estoy aquí y a ese de 20 años le diría, tío, haber empezado a mueve hacer... el culo. Mueve el puto culo. Mueve el puto culo, tienes que hacer. Da pasos, si no, estás en el mismo sitio. Estás acumulando dolor, estás procrastinando, estás dejando todo lo que has venido a hacer a esta tierra por estar sentado en tu puto sofá cómodo, en tu zona de confort, con toda tu mierda acumulada alrededor porque no avanzas y preguntándote, pero es que ¿por qué me siento así? Es la pregunta con la que empezábamos la entrevista. ¿Por qué? ¿Por qué me siento así? Lo estás viendo. Porque no mueves el puto culo, ese es el resumen. Ya podríamos apagar la cámara. Porque no arriesgas, pero bueno, hay que vivir el no. Y ahora el no es tan evidente que eso tiene que ser un impulso hacia el sí. Ya estamos viviendo el no, la juventud, jóvenes como tú, Héctor, trabajando en fábricas, en trabajos tan esclavos, están viviendo el no. Lo que están consiguiendo, viviendo esa realidad, es una frustración continua. Entonces, bueno, nos lo permitimos. ¿Por qué? Porque va a ser tu sabiduría. Ese pasado que tú has vivido de no, ya sabes lo que no. Ahora tenemos que crear el sí. Y con esto, yo creo que os hemos metido ya mucha información en la cabeza. Seguiremos otro día. ¿Te parece, Héctor? Sí. ¿Suficiente? Sintetizamos. Ser conscientes de aquello que nos mueve. La realidad va a ser la que te diga lo que sientes y lo que piensas. No te juzgues. Vamos a hacernos cargo de ello. Y
hay algo muy importante, que es el compromiso de cambio. ¿No te parece, Héctor? El compromiso contigo mismo, ¿no? Del cambio. Hay algo muy diferencial entre voy a hacer esto o tengo que hacer esto. El cambio está en dejar el tengo que hacer esto por el voy a hacerlo. Y me da igual el resto, voy a hacerlo. Me da igual cómo me sienta, me da igual quién se ría de mí, me da igual quién me critique, me da igual quién me juzgue. No me voy a juzgar yo, solo sé que voy a hacerlo. ¡Vamos a hacerlo, chicos! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Bien! ¡Hasta la próxima! Adiós.